A pregunta expresa de por qué en Argentina existe el peligro de que llegue al poder un gobierno de extrema derecha, el presidente de la República contestó que es por el zigzagueo de sus gobiernos progresistas, por no ponerse de forma determinante del lado del pueblo y, por el contrario, seguir subordinados al Fondo Monetario Internacional y a las cúpulas del poder, lo que les ha dejado más deuda, inflación y caos, circunstancia propicia para el florecimiento y desarrollo del fascismo. También ese día, lunes 14 de agosto del presente, se le preguntó si en México no estaríamos corriendo el mismo peligro, a lo que contestó que no, porque hoy, a diferencia de 1913, cuando Francisco I. Madero fuera víctima de los conservadores por no haberse respaldado en el pueblo una vez ganada el gobierno, concretamente por no haber hecho alianza con los zapatistas, hoy tenemos un gobierno del pueblo y es el pueblo el que decide y da rumbo a la Cuarta Transformación. Pero, ¿qué es exactamente el pueblo y por qué ocupa un lugar central en la narrativa del régimen de la Cuarta Transformación? En primer lugar, el pueblo en la antigua Grecia equivalía al demos. El demos lo conformaban los hombres libres, es decir, los comerciantes y esclavistas. No entraban en este concepto los esclavos, las mujeres, los niños y extranjeros, y eran los depositarios de la soberanía y las decisiones públicas, la democracia. En Roma, el populus, que es el otro concepto usado para referirse a pueblo, ya era más abarcador. Además de los hombres libres, los patricios, también se incluía a los plebeyos, es decir, a las masas que habitaban las ciudades. Así, la república se conformaba por el Senado, los patricios y los plebeyos, y en donde estos últimos tenían derecho a voto, pero no a ser votados. En la actualidad, el pueblo hace referencia al conjunto de personas que habitan un país, y es uno de los tres componentes del Estado moderno. Los otros dos son el gobierno y el territorio. También hace referencia a lo popular, es decir, al ciudadano común y mayoritario. En el pueblo reside la soberanía nacional, es decir, que las decisiones se toman en democracia y no se hace distinción de raza, de género y clase social. Cuando el presidente AMLO dice que hay que recargarse en el pueblo, quiere decir que hay que consultarlo para tomar las decisiones más importantes. La consulta al pueblo se hace mediante el voto universal, libre y secreto, pero también puede hacerse mediante auscultación, consulta popular, referéndum, revocación de mandato y encuestas. Es decir, se trata de llevar la democracia a su siguiente nivel de evolución, a la democracia participativa. Se dice que esto tiene que ser así, ya que el pueblo es sabio y bueno, cosa que no les agrada nada a las élites que tradicionalmente venían gobernando. Pero, ¿quién mejor que éste puede saber sus necesidades y decidir lo que más le beneficia? Aquí es donde se junta y cobra sentido la razón y la ética, es decir, la sabiduría y la bondad. En el siglo XIX, la izquierda planteó que el sujeto de la transformación o sujeto revolucionario era el proletariado, pues los datos empíricos así lo demostraban, ya que este era el sector que más padecía los efectos nocivos del capitalismo, explotación, dominación y represión, pero también por ser el más organizado y mayoritario. Pero la revolución no se dio en los países capitalistas avanzados y esta estalló en los países subdesarrollados, en donde el capitalismo era incipiente y su población se conformaba predominantemente por campesinos. Así, en el siglo XX, se tuvo que reformular esta idea del proletariado como sujeto revolucionario por excelencia. Por el contrario, se planteó la unidad obrera campesina. Algunos marxistas latinoamericanos fueron más allá y plantearon una unidad popular o poder popular, conformado por obreros, campesinos, indígenas, estudiantes y pequeños comerciantes. A inicio del siglo XXI, el neomarxista Tony Negri elaboró su teoría del imperio y desarrolló el concepto de multitudes, en donde se dice que el capitalismo informático ha desdibujado a las clases sociales y los excluidos siguen siendo las mayorías, pero con variadas características. Así, las multitudes son las masas que se oponen al totalitarismo del mercado y al Estado que se ha vuelto una oficina al servicio de este. El concepto de multitudes podría ser equivalente a pueblo, pero más bien hace referencia a una parte del pueblo que se ha vuelto crítico y más consciente, que se informa, que se organiza y que se manifiesta ya sea en las calles, en los procesos electorales o en un simple comentario en las redes sociales.
es el componente activo de la transformación. Es a ese pueblo al que hace referencia Andrés Manuel cuando dice que el factor decisivo de la transformación es el pueblo, y es quien le va a dar continuidad y profundización al cambio. Hoy este pueblo son los millones de inconformes con el régimen anterior de corrupción y saqueo, pero también son los que se han sumado al ver los resultados positivos de la transformación. El pueblo es también ese sector no comprendido por los conservadores y que pretenden regresar respaldados por las élites y sus medios de comunicación. Para ellos el pueblo es ignorante, flojo, carente de visión, etc. Por eso se les menosprecia, pretendiendo mediante procesos de marketing político imponer candidatos chatarra, candidatos de ocasión, candidatos que se disfrazan de pueblo pero que nunca han caminado junto a él. Tratan a este como menor de edad, como un ente pasivo que solamente espera que venga un salvador o un mesías a resolverle la vida. Por eso creen que el asunto de la transformación es cosa de un solo hombre y creen que la transformación se acaba con el periodo de Andrés Manuel. Eso es no comprender quién es el verdadero agente de la transformación, que es un pueblo que ya despertó. Hasta la próxima.